Dicen que la sangre es más espesa que el agua, que la familia es lo primero. Pero ¿qué sucede cuando quienes deberían amarte te dan la espalda? Esta es la historia de Doña Carmen, una mujer que descubrió que a veces, el verdadero hogar se encuentra donde menos lo esperas. Quédate hasta el final, porque lo que le ocurrió a esta abuela de 78 años cambiará tu forma de ver la familia para siempre. En el corazón de San Miguel, un barrio como tantos otros en nuestra América Latina, Doña Carmen había pasado toda su vida tejiendo memorias. Su pequeña casa de paredes celestes era testigo de sus 78 años de existencia, de las risas de sus 3 hijos al crecer, de las comidas dominicales, y del luto por su esposo Ramón, quien había partido hace ya 5 años. Carmen había dedicado su vida a sus hijos. Héctor, el mayor, ahora un exitoso abogado, Patricia, la del medio, quien trabajaba en una multinacional, y Miguel, el menor, dueño de una pequeña empresa de construcción. Los 3 habían crecido entre el aroma de los frijoles recién hechos y las historias que su madre les contaba antes de dormir. Cada día, Carmen pasaba horas frente a las fotos de sus hijos, contándoles sus días como si estuvieran presentes. Les explicaba que entendía que Héctor estuviera ocupado con un caso importante, que Patricia siguiera de viaje, y que Miguel no pudiera visitarla porque la pequeña se había enfermado. Entiendo, tienen sus vidas, se repetía a sí misma, como un mantra para aliviar la soledad. Un día, el teléfono sonó. Era Héctor. El rostro de Carmen se iluminó por un instante, pero esa alegría pronto se transformó en preocupación. Su hijo mayor le explicaba que ya no podía seguir viviendo sola. Carmen intentaba defenderse, insistiendo que podía cuidarse por sí misma, que esa era su casa, su mundo. Pero las palabras de su hijo sonaban firmes, decididas, como una sentencia inevitable. La vida puede cambiar en un instante. Para Doña Carmen, ese instante llegó con una caída nocturna al intentar alcanzar su medicamento. 2 días pasó en el suelo de su baño hasta que María, su vecina de toda la vida, la encontró al preocuparse por no verla en la misa dominical. En el hospital, sus 3 hijos discutían su futuro como si ella no existiera. Héctor argumentaba que ya no podía vivir sola, que era peligroso. Patricia se excusaba diciendo que viajaba constantemente, que era imposible para ella cuidarla. Miguel alegaba que su casa era pequeña, que los niños ocupaban todo el espacio, y que su esposa Claudia trabajaba y no podía atenderla. Finalmente, Héctor mencionó un lugar llamado Atardeceres Dorados, un hogar para adultos mayores que supuestamente tenía buenas referencias. Lo que ellos no sabían era que Carmen escuchaba todo desde su cama de hospital, detrás de una simple cortina. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras escuchaba a sus propios hijos planificar cómo deshacerse de ella. Una semana después, con el pretexto de una visita temporal para su recuperación, Carmen fue llevada a Atardeceres Dorados. Sus pertenencias de toda una vida quedaron reducidas a una pequeña maleta. Una foto de su boda con Ramón, un collar que le había regalado su madre, algunos vestidos, y poco más. La primera semana, sus hijos vinieron todos los días. La segunda, solo el fin de semana. Al mes, las visitas eran cada vez más esporádicas. Las llamadas se volvieron cortas y distantes. Estoy en una reunión, mamá, los niños tienen exámenes, te llamaré mañana. Excusas que Carmen repetía en voz baja mientras miraba por la ventana, contando los días en su nuevo encierro. 3 meses pasaron, y Carmen comprendió la verdad que su corazón se negaba a aceptar. Sus hijos, a quienes había entregado su vida entera, la habían abandonado en ese lugar frío y sin alma. Ya no había más excusas que inventar, ni esperanzas a las cuales aferrarse. El destino, sin embargo, tiene formas misteriosas de tejer nuevos caminos cuando creemos que todo está perdido. Una mañana, mientras Carmen observaba en silencio los pájaros del jardín, una mujer joven se acercó acompañada de una niña pequeña. La mujer se presentó como Lucía, voluntaria del programa Adopta un abuelo. A su lado iba Sofía, su hija de 8 años, quien inmediatamente se fijó en el collar que Carmen llevaba puesto ese día. Cuando la niña lo elogió, el rostro de Carmen se iluminó por primera vez en semanas.
Le contó que ese collar era de su madre, quien se lo había dado cuando cumplió 15 años. Lucía, con una sonrisa cálida, le pidió a Carmen que les contara más historias. Le explicó que Sofía adoraba escuchar sobre el pasado, y que ella misma había perdido a su madre cuando era muy joven. Había nostalgia y sincero interés en sus ojos. Lo que comenzó como una visita de cortesía, pronto se convirtió en una rutina. Cada sábado, Lucía y Sofía visitaban a Carmen. Le llevaban flores, compartían meriendas, y la escuchaban con genuino interés. Jugaban juegos de mesa, Carmen le enseñaba a Sofía a tejer, y las tres compartían galletas caseras entre risas y conversaciones. Un día, durante una de estas visitas, Lucía le hizo una propuesta inesperada a Carmen. Ella y su esposo Antonio habían estado conversando, y querían invitarla a pasar las fiestas con ellos. Tenían una habitación libre, y a Sofía le encantaría tenerla en casa. Carmen, emocionada pero cautelosa, preguntó si no sería una molestia. Lucía, con una sonrisa cómplice, le aseguró que sería un honor, y añadió en voz baja que nadie hacía un arroz con leche como ella. Lo que comenzó como una invitación para las fiestas se extendió por una semana, luego un mes. Pronto, Carmen empacó la pequeña maleta que había traído al asilo y se mudó al hogar de Lucía y Antonio. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado natural de un cariño que había florecido entre ellos como las dalias que Carmen ahora plantaba en el jardín trasero. Carmen se integró perfectamente en la vida de esta familia. Ayudaba a Sofía con sus tareas escolares, le enseñaba a Lucía antiguas recetas familiares que su propia madre le había transmitido, y por las tardes jugaba dominó con Antonio. Durante esos juegos, Antonio le confesó que su abuela los había criado a él y a sus hermanos cuando su madre falleció. Ella era como usted, Carmen, le dijo una tarde. Sabía convertir la harina y el amor en el pan más delicioso del mundo. Carmen, con los ojos brillantes, le respondió que las abuelas tenían ese superpoder. Antonio le confesó cuánto significaba para Sofía tenerla allí, pues Lucía siempre había lamentado que su hija no pudiera conocer a su abuela. Carmen, con la voz quebrada por la emoción, admitió que ella había temido morir sin volver a sentir un hogar. Lucía y Sofía habían decorado la habitación de Carmen con pequeños detalles, fotos enmarcadas, flores frescas, y un edredón tejido a mano. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen volvió a sentirse valorada, respetada y, sobre todo, amada. Ya no era una carga, sino un tesoro de sabiduría y cariño que enriquecía la vida de esta joven familia. Cada noche, antes de dormir, Carmen rezaba junto a su cama. Agradecía a Dios por esta segunda oportunidad que la vida le había regalado, y a pesar del dolor, pedía por sus hijos, aunque ellos se hubieran olvidado de ella. La vida siguió su curso. Un año pasó. Las estaciones cambiaron, y con ellas, también Carmen. Sus ojos volvieron a brillar, sus manos arrugadas no dejaban de crear y compartir. Había creado un pequeño huerto en el patio trasero donde cultivaba hierbas aromáticas y algunos vegetales. Era allí, entre plantas de tomate y albahaca, donde enseñaba a Sofía los secretos de la tierra que su abuela le había transmitido décadas atrás. Una tarde, mientras le mostraba a Sofía cómo saber cuando un tomate estaba listo para cosechar, escuchó que Lucía la llamaba desde dentro de la casa. Había alguien que quería verla. Carmen entró, secándose las manos en su delantal, y se quedó inmóvil al ver a sus tres hijos de pie en la sala. Héctor, visiblemente incómodo, fue el primero en hablar. Le dijo que se veía bien, como si no supiera qué más decir. Patricia, con lágrimas contenidas, le explicó que la habían estado buscando por meses. El asilo les había dicho que se había ido con una familia, y quería saber por qué no los había llamado. Carmen, manteniendo su dignidad pero sin mostrar hostilidad, les preguntó por qué habrían de preocuparse ahora, cuando habían pasado más de 15 meses desde la última vez que alguno de ellos fue a verla. Miguel, claramente avergonzado, le suplicó que volviera con ellos. Le contó que Héctor había preparado un espacio en su casa, que era grande y cómoda, que allí estaría bien. Fue entonces cuando Lucía intervino. Con voz serena pero firme,
Les explicó que Carmen era libre de decidir dónde quería estar. Pero quería que supieran que para ellos no era una obligación tenerla allí, sino un privilegio. Antonio añadió que Carmen les había dado más en ese año que lo que ellos podrían devolverle en una vida. Les contó cómo Sofía la adoraba, y ellos también. Carmen miró a sus hijos a los ojos y con una mezcla de tristeza y serenidad, les dijo que siempre serían parte de ella. Pero que allí, en esa casa, había encontrado lo que ellos habían olvidado darle, no solo un techo, sino respeto, compañía, amor desinteresado. Les explicó que Lucía, Antonio y Sofía no la habían acogido por obligación, sino por elección. En ese momento, Sofía entró corriendo a la sala y abrazó a Carmen con fuerza. Le mostró un dibujo que acababa de hacer, donde aparecían ella, sus padres y Carmen, con la leyenda Mi familia escrita con letras coloridas. Los tres hijos de Carmen observaron la escena, y en sus rostros se podía leer la dolorosa comprensión de su abandono. Los meses siguientes no fueron fáciles. Heridas tan profundas como el abandono no cicatrizan de la noche a la mañana. Pero el corazón de una madre es infinito en su capacidad de perdonar. Poco a poco, los hijos de Carmen comenzaron a visitarla en su nuevo hogar. Al principio con timidez, luego con creciente regularidad. Para su cumpleaños número 80, Carmen se encontró rodeada de una mesa llena. Estaban Lucía, Antonio y Sofía, pero también sus tres hijos biológicos y sus respectivas familias. Héctor, levantando una copa, propuso un brindis por su madre, que les había enseñado a amar, y por Lucía y Antonio, que les habían recordado cómo hacerlo cuando lo olvidaron. Carmen, con los ojos húmedos por la emoción, compartió la lección que la vida le había dado a sus 80 años. La familia no siempre es la que te da la sangre, sino la que te da el corazón. Y ella se sentía afortunada, porque ahora tenía ambas. Con el tiempo, Carmen encontró un nuevo equilibrio. Pasaba tiempo con sus nietos biológicos, enseñándoles a hacer las mismas recetas que ahora compartía con Sofía. Visitaba la casa de Miguel para comidas familiares, y Patricia le mostraba fotos de sus viajes, prometiéndole que algún día la llevaría con ella. Carmen nunca regresó a vivir con sus hijos. Su hogar estaba ahora con Lucía, Antonio y Sofía. Pero el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de expandirse y sanar. En su jardín, rodeada de las flores que había plantado con sus propias manos, Carmen ahora contaba historias tanto a Sofía como a sus nietos biológicos. Todos la escuchaban con atención, sabiendo que en esas palabras había sabiduría acumulada durante décadas. La vejez le había traído a Carmen el abandono, pero también le había regalado una nueva familia. Y en ese dolor, había encontrado una verdad universal. El amor verdadero nunca es por obligación, siempre es por elección. Sus hijos finalmente lo habían entendido, y ella finalmente había encontrado paz. La historia de Doña Carmen nos recuerda una verdad esencial. Nunca es tarde para reconocer nuestros errores, y nunca es tarde para abrir nuestro corazón. En América Latina, miles de ancianos sufren el abandono cada día. Personas que entregaron su vida por sus familias, ahora pasan sus últimos años en soledad. Pero también, como nos mostró Carmen, existen personas como Lucía y Antonio, capaces de ver el valor incalculable de nuestros mayores. La verdadera familia es aquella que está presente cuando más la necesitas. Aquella que elige amarte cada día. Y como nos mostró esta historia, a veces esa familia llega cuando menos la esperas, y de quienes menos imaginas. Nunca es tarde para tender puentes de reconciliación. Nunca es demasiado temprano para valorar a quienes nos dieron la vida. ¿Y tú, qué eliges? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tus padres, a tus abuelos? ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste lo importante que son en tu vida? No esperes a que sea demasiado tarde. El tiempo pasa rápido, y las oportunidades de amar no son infinitas. Como dijo Doña Carmen, el amor verdadero nunca es por obligación, siempre es por elección. Elige amar hoy. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite este mensaje. Y no olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. En los comentarios,
Cuéntanos sobre ese adulto mayor que marcó tu vida. Tu abuela, tu abuelo, un vecino que fue como familia. Mantengamos viva su memoria y su legado. Gracias por acompañarnos en El Verdadero Hogar. Nos vemos en la próxima historia.